tal? Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, que ya es jueves, que ya se va acabando la semana y hemos sobrevivido. Aquí estamos y aquí les vamos a contar toda la información con entretenimiento, con opinión. Bueno, ya saben lo que es la burbuja, ¿no? Ese momento del día de acabar, de coger las zapatillas, de sentarse en el sofá, de irse a la cama o donde ustedes nos vean. Hay gente que prefiere el urinario o prefiere otro tipo de establecimiento donde vernos o lugar de la casa. Así que gracias de verdad por seguirnos, porque ha sido una semana dura, pero más duros somos nosotros. Aquí estamos y no nos vamos a, pues, ni a acobardar, y somos como el Junco, ¿eh? El Junco, no lo digo por el cantante de hola mi amor, tengo que hablar contigo, no, sino el Junco ese que se dobla pero siempre sigue en pie. Ya lo cantaba el dúo dinámico. Bueno, pues así somos nosotros. Aquí estamos, a pesar de los ataques de los rufianes, de las nogueras, de todo el separatismo que se ha puesto de acuerdo para intentar tumbar a esta casa, para intentar tumbar nuestro trabajo. Pues aquí estamos y de qué manera y en qué forma. Pero la actualidad continúa y bueno, pues la verdad que estamos viendo cómo Vox actúa. Ha movido ficha, ha movido uno de los alfiles, es decir, una jugada importante en el ajedrez, es la que está llevando a cabo ahora mismo en el tablero político, en este caso Vox. La moción de censura va a ser presentada el lunes a Meritxell Batet y por lo tanto vamos a ver cuándo se celebra. El mes de marzo dicen que sobre el 19 de marzo, por ahí. Bueno, vamos a ver, serán dos jornadas apasionantes, absolutamente históricas. Por cierto, el día 23F, que es hoy, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estabas entonces? Que cantaba Manolo García, ¿no? En ese 23F. ¿Recuerdan ustedes esa fecha señalada de la historia de España? Bueno, en esa fecha Ramón Tamames iba a ser ministro de Trabajo, según ministro de Economía también, según el general Armada, le entregó esa lista a Tejero, pero a Tejero no le gustó. No le gustó en absoluto. Bueno, muchas lagunas sobre qué pasó realmente el 23F. Lo que está claro es que era un momento muy complicado de la historia de España. Todos los días se asesinaban españoles por parte de una banda terrorista llamada ETA. También actuaba el Grapo, actuaban otros grupos de ultraizquierda y por lo tanto en ese contexto se dio pues lo que fue la chapuza al final del 23F, donde la monarquía salió reforzada, la transición se consolidó y, bueno, pues dio lugar a que al año siguiente el PSOE arrasase sin ningún lugar a dudas en las elecciones de octubre del 82. Este fue un poco lo que dio de sí el 23F. Ustedes saquen sus propias conclusiones sobre el juicio que hagan ustedes del 23F y de sus consecuencias. Pero ya han pasado muchos años, estamos en un 23F donde hay golpistas en las instituciones. Sí, golpistas absolutos. Golpistas en el 14, golpistas en el 17 y que pues siguen dando lecciones de moral, siguen dando lecciones políticas, siguen diciendo lo que está bien y lo que está mal, manejan al gobierno de España. Sí, los golpistas manejan el gobierno de España. Y no me refiero a los que el señor Franco, diputado socialista, decía, los golpistas con toga y todas esas tonterías que se han dicho contra el PP y con la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y sobre ese recurso que se hizo para intentar parar los pies de la toma de las instituciones de Pedro Sánchez, que al final no se ha conseguido nada. Bueno, se ha conseguido que el PSOE maneje las instituciones a lo que quiera. El PSOE y Podemos. El PSOE y Podemos manejan las instituciones gracias a los golpistas, gracias a un Pedro Sánchez sin escrúpulos que ha permitido que esos golpistas, que ahora no les hace falta ni tricornio, ni les hace falta toga, ni les hace falta nada de las tonterías que dice la izquierda. Lo que les hace falta es voluntad política, ser separatistas, ser independentistas, haber dado dos golpes de Estado, claramente, uno de ellos sin ningún lugar a dudas, con una rebelión absoluta hacia las instituciones del Estado, a pesar de que los jueces, pues claro, con el gobierno de Sánchez intentaron medrar y ver pues sedición, por cierto, delito que ya no existe, delito que ya no es posible, y después a esos golpistas se les indultó para dejarles en las instituciones. Es verdad que ahora algunos de ellos tienen esa inhabilitación, pero da igual, si no está Junqueras está Rufián. O sea, te quiero decir que al final tanto monta tanto, en este caso Junqueras como el Rufián.
Así que ese es el panorama político que vivimos y en todo este contexto, con la ley del sí es sí trayendo las consecuencias que traen, con la ley trans que ya tiene a personas arrepentidas, ya verán las consecuencias de la ley trans. Átense los machos de las consecuencias de la ley trans. Con la ley del aborto más criminal que se ha visto y más exagerada que se ha conocido en España, ha ido más allá de la ley AIDO. La ley Montero es una ley, pues eso, donde abortar parece que es como lavarse los dientes. O sea, es algo bueno para la mujer, pues no, no lo es. Bueno, pues esto es lo que se promueve desde el Congreso de los Diputados. Con la ley de bienestar animal, que le da más derechos a su perro que a su hijo. Pues estas cosas que ocurren en España, este es el contexto que estamos viviendo. Con todo este batiburrillo, con la economía como está, pues Vox ha decidido dar un paso adelante y decir, moción de censura. En el PP están muy nerviosos y, bueno, pues dicen que no conviene, que ahora mismo no es el momento, estamos a las puertas de unas elecciones municipales. Bueno, puede ser su criterio, quizá. La pregunta es, ¿sobran los motivos o no? ¿Hay motivos para censurar a este gobierno? ¿Este gobierno se merece ponerle frente al espejo y cantarle las verdades del barquero? Yo creo que sí. Estoy convencido que ustedes también. Por lo tanto, si hay motivos y existe esa posibilidad, ¿por qué no cogerla? Yo creo que toda arma es buena contra este gobierno. Un arma, además, que, bueno, pues la Constitución vela por ella, le da cobertura y, por lo tanto, oye, pues es una carta que ya utilizó Vox en 2020 y que 3 años después pues va a utilizar también. Vamos a ver cómo actúa el resto de partidos. En este caso la encabezará no un diputado de Vox, no un miembro de Vox, sino en este caso Ramón Tamames. Fíjense en la imagen con la que Vox en su sede nos anunciaba que Ramón Tamames era el elegido, era aquel que va a encabezar esa moción de censura. Ahí tienen a Fernando Sánchez Dragó, ahí tienen, bueno, pues a los hombres que hacen posible esta moción de censura. La izquierda está muy nerviosa. La izquierda está muy nerviosa y solo se ve cómo ha reaccionado a esa foto. Bueno, la izquierda, Macarena Olona y todos los que le quieren hacer el juego a la izquierda. Vamos a ver. ¿Qué más da? ¿Qué más da quién esté en esa foto? Si hay mujeres, si no. ¿Qué más da? ¿O acaso Podemos no se presentó con Ramón Espinar, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, los 3 machos alfa? ¿O no se presentó así Podemos? Entonces, ¿qué problema hay? Pues nada, han sido estos hombres elegidos. Ya está. No hay que buscarle 3 pies al gato, no hay que jugar al gato y al ratón, no. Esto es lo que hay. Se han elegido estas personas como los que van a ser los artífices de esa moción, los que van a ayudar a Ramón Tamames a llevar a cabo esta misión, que es derrocar a Sánchez de la Moncloa. ¿O no decía vuestra Lola Delgado, la fiscal general que puso Sánchez, la que había sido ministro de Justicia, del PSOE? Es decir, una tía con el carnet del PSOE entre los dientes. ¿No decía en esos famosos audios de Villarejo que ella prefería tíos, solo tíos para trabajar? ¿No decía eso vuestra Lola, PSOE? ¿No decía eso? Pues entonces, ¿de qué os indignáis ahora de que Vox, en este caso, no tenga mujeres? ¿O qué pasa, que Rocío de Mer no es una mujer en Vox? ¿Qué pasa, que Rocío Monasterio no es una mujer? Ah, claro, que para vosotras mujeres solo son las vuestras, ¿no? Solo es la Montero, solo es la Vescansa. Ah, no, que a la Vescansa la echasteis a patadas. Solo es Tania Sánchez. Ah, no, que a Tania Sánchez la pusisteis detrás de la columna y la menospreciasteis. Solo es la Isa Serra, la que ha tenido sentencias por pegar a policías e insultarlas. Solo es mujer Dina Busselham, a la que robasteis, en este caso el macho alfa, le robó la tarjeta del móvil y se la quedó para protegerla. Ay, es que vuestras mujeres necesitan protección del varón, del macho. Pues en Vox está Carla Toscano y la derecha española tiene a Isabel Díaz Ayuso, tiene a Begoña Villacís, tiene a Inés Arrimadas, que le tengo que echar la bronca a Inés. Mira que es una mujer preparada, que me gusta y que realmente le da a los progres donde más les duele. Pero hombre, Inés, yo sé que ahora tú no diriges el partido, lo dirige una tal Patricia, que, vamos, ha empezado de culo, de verdad. O sea, no se puede empezar peor. ¿Cómo que no vais a votar a favor de la moción? O sea, vosotros tuvisteis la valentía, y aquí lo aplaudí, de presentar la moción, de que fuerais adelante. Ah, y cuando es Vox no os gusta. ¿Así está la derecha española? ¿Así estamos contra Sánchez? Así es imposible.
Así es imposible. Por más intentos que hagamos los españoles de salir a la calle, de denunciar por redes sociales y en nuestros contextos las tropelías del gobierno. Si Ciudadanos está, ay, es que me da asquito Vox. El PP, ay, es que no es el momento. Vox metiendo mentiras sobre el PP. ¿De qué vais? ¿De qué vais los tres partidos? ¿Así se va a hacer un frente común? Parecéis la oposición venezolana. Parecéis la oposición venezolana. De verdad. Perdonen. Es trágico esto. ¿Cómo vamos a vencer así a Sánchez? Ay, no, no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Nunca. Sí, es verdad que el 28 de mayo hay una buena oportunidad de decirle a Sánchez, oye, no te pases, porque las elecciones municipales y autonómicas le podemos dar una buena estocada. Pero, hombre, hay armas constitucionales. Está la moción de censura. ¿Por qué no utilizarla? Y en este caso con un hombre que creo que es de consenso. ¿Qué tiene en contra de Tamames el PP y Ciudadanos? Pues si es un hombre de la transición, un hombre que ha estado en la cárcel, es un hombre que ha peleado por pues traer esos valores de la transición. Es verdad que ha hablado en términos de Cataluña que no me han gustado, ha dicho que podía ser un estado dentro de la nación española, ha dicho cosas que a mí no me gustan, pero ¿y qué? ¿Vamos a ponernos tiquismiquis ahora? De verdad, vamos a ser un poco serios. Está claro que a mí me hubiese gustado otro candidato para la moción de censura, quizá el coronel pues Diego Camacho hubiese sido un perfil que hubiese gustado, a lo mejor más, en Ciudadanos o el PP, pero la cuestión no es quién me guste más a mí o quién me guste menos. La cuestión es cómo echamos a Sánchez. Porque Sánchez, cada día que pasa, es un mal dormir para los españoles. Él iba a dormir mal con Podemos, él duerme a pierna suelta, mientras los españoles dormimos peor cada vez que este hombre abre la boca y sobre todo legisla, que eso es lo peor, cuando la izquierda más radical maneja el BOE. ¿Y de qué manera? Y para hablar de este asunto y de, sobre todo de una imagen que a mí, una noticia, me ha dejado estupefacto, me ha dejado helado el corazón absolutamente. Una chica pues, ha decidido terminar con su vida y otra está muy grave en Cataluña por culpa, vamos a hablarlo ahora con Ana Grau, diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, por culpa del famoso bullying. Pero claro, cuando el bullying es por cuestiones de género, cuando el bullying es por otras cuestiones, evidentemente que es execrable y hay que denunciarlo. Pero ahora parece, y eso es lo más lamentable, que el bullying se producía porque esta chica era de Argentina y hablaba español en Cataluña. Cuestión por la que otros chavales a los que los padres inducen a malmeter, a señalar, a hablar mal, ya lo han hecho con los hijos de los guardias civiles. Pues ahora lo hacen con los chiquillos del colegio. Si es que estos separatistas, estos nacionalistas, estos racistas se han metido en las escuelas y lo tienen claro. Ya lo decía Lenin, dame una escuela y cambiaré Rusia. El separatismo sabe que en la escuela se gana la batalla y por eso señalan a los niños. Pues esto habéis conseguido, Junqueras y compañía. Si realmente se acredita que esta niña se ha suicidado y otra está muy grave por vuestra culpa, por vuestra indecencia, por vuestros discursos, por meter esa mierda racista y nacionalista en las mentes de los pobres niños inocentes, que tienen que ser inocentes y estar fuera de cualquier perversión que vosotros les metáis, sois absolutamente cómplices de esto que hiela el alma a cualquier ser humano y sobre todo a cualquier español, que estamos ya hasta las narices de que en Cataluña se imponga el pensamiento único que desde el año 1980 se ha venido imponiendo y que no nos lo quitamos ni con agua caliente. Por culpa de la mentira, por culpa de la manipulación mediática, lingüística y sobre todo escolar. Por todo eso habéis hecho un régimen de terror que da miedo. Que da miedo. Y estas imágenes y esta noticia absolutamente da miedo. Y para comentarlo tenemos a doña Ana Grau, que ya nos escucha, habitual de Periodista Digital. Muchas gracias por atendernos, doña Ana. Hola, don Josué. Bueno, menudo speech, menuda entrada, Bueno, entre periodistas, bueno, quisiera primero felicitar a Josué porque, bueno, su cara, en la rueda de prensa, digamos, de una
una persona a la que no voy a nombrar, una señora que apartó una bandera española en la sala de prensa, y no la voy a nombrar para no hacerle publicidad, que es lo que busca, pero la cara de Josué haciendo las preguntas era para enmarcar. Dicho lo cual, querido, algunas precisiones. A ver, la primera, la más simple. Soy diputada al Parlamento y candidata a la alcaldía de Barcelona por Ciutadans. La Perfecto, ahí hay segunda, que dejarlo bien claro. la segunda es Guasp, Patricia Guasp. La líder de Aguas. Ciudadanos no es una tal Patricia, se llama Patricia Guasp. Perfecto. Y tercero, bueno, hombre, pues mira, yo estoy muy de acuerdo en algunas cosas que has dicho y menos de acuerdo en otras y nada de acuerdo en otras. Ya puestos ya, por ejemplo, me ha parecido muy, muy divertido tu comentario sobre la foto de los machos, de los hombres. En esa foto hay una persona a la que toda España sabe que yo quiero mucho, que es Fernando Sánchez Dragó, y que además dicen que es el autor intelectual de esta moción de censura, o por lo menos de la candidatura del señor Tamames a encabezar la misma. A mí no me preocupa para nada esa foto, como si se presentara Fernando a la moción de censura, no tengo ninguna... Hombre, lo que, a ver... a ver si el antisanchismo se va a convertir en un antifranquismo. A ver, o sea que todo el mundo tiene que marcar el paso. El antifranquismo lo intentaba controlar el Partido Comunista, a ver si el antisanchismo, si nos va a decir Vox a los demás los que tenemos que votar. Porque, a ver, yo estoy encantada de que le hagan una moción de censura a Sánchez, pero ya me perdonas, mi opinión es que esta moción de censura en concreto, tal y como está planteada, en la práctica actúa más como una moción de censura contra Feijóo, porque creo que acredita las renuencias del Partido Popular a activar un mecanismo parlamentario que efectivamente existe y que nosotros reclamamos los primeros, pero claro, a ver, las mociones de censura tienen que ser creíbles. Yo tengo el mayor de los respetos por el señor Tamames y por su trayectoria, que como todos los intelectuales, pues tiene sus matices, sus más, sus menos. El problema es que nadie se cree que el señor Tamames ha aspirado a ocupar la presidencia de España. Entonces, claro, esto es esgrima parlamentaria, esto es yo diría que es una especie de kickboxing entre Vox y el PP, que bueno, pues así tampoco vamos a derrotar a Sánchez. Te digo, esto es como aquellas cuitas internas del antifranquismo de si mandaban los comunistas, mandaban los anarquistas o mandaban los mediopensionistas. Yo creo que a ver, que está muy bien que cada partido defienda lo que cree que tiene que defender. Yo no voy a criticar a Vox por hacer esta moción de censura, pero espero que no me obliguen poniéndome una simbólica pistola en el pecho a votarla o a estar de acuerdo con todo lo que hace Vox, porque si yo estuviera totalmente de acuerdo con lo que hace Vox, probablemente no militarían Ciudadanos, militarían Vox, y bueno, los matices a veces son importantes. Dicho esto, creo que también son importantes en el tema que, por desgracia, es una tragedia, como tú bien decías. Son dos hermanas gemelas que vivían en Sallent, una localidad de Barcelona, dos chicas muy jóvenes de origen argentino que, bueno, de repente pues acercaron una silita al balcón y saltaron por la ventana. Aquí estamos todos sobrecogidos con la noticia. Como tú bien decías, una de ellas falleció. A la otra, los servicios médicos han conseguido estabilizarla, pero está muy grave y en estado crítico en el hospital de Sabadell. Esa familia está destrozada, todo el mundo está destrozado y es verdad que aquí huele a chamusquina, porque déjame decirte, querido Josué, que aquí se ha dado mucha prisa todo el mundo, digamos, a descartar, el Departamento de Educación de la Generalitat a descartar que hubiera acoso escolar o bullying. A ver, responsablemente, yo creo que es pronto para decirlo, es pronto para saberlo, pero por eso mismo es pronto para descartarlo. Además, ya tenemos un precedente tremendo. El caso de Kira López, una joven alumna del Colegio Pare Manyanet de Barcelona, que también saltó por la ventana, bueno, pobrecilla, pues. Desde entonces sus padres no han tenido descanso, no hacen otra cosa, han lanzado una cruzada, José Manuel López y su mujer, con el hashtag Stop Bullying for Kira, han hecho todo lo imposible para que el tema del acoso escolar en el Parlamento de Cataluña se aprobó un decálogo parcial contra el acoso escolar, pero lo peor es que el acoso escolar es un asesino silencioso, porque cuando ocurre se tiende a silenciar. En este caso es pronto para saber lo que ha ocurrido.
Como tú decías, hay versiones que apuntan a la posibilidad de que estas niñas sufrieran acoso escolar. Una de las causas podría ser su acento argentino, es decir, su condición de hispanas en un momento que la hispanofobia en Cataluña vuelve a ser rampante. Yo hoy he estado en un acto de Sacabát en la Universidad Pompeu Fabra y es increíble las escenas que veías ahí, o sea, era puro fascismo supremacista anti todo, que os voy a contar. Por otro lado, también existe la posibilidad de que de haber acoso escolar, que digo que no lo sabemos fuera, porque una de estas dos criaturas había, bueno, digamos, en todo este estado de opinión que estamos viviendo ahora alrededor de la ley trans, de las disforias de género adolescentes, pues parece que una de las niñas había expresado su deseo de ser llamada con un nombre masculino y podría esto haber provocado también alguna mofa, alguna burla en su entorno. No sabemos qué ha ocurrido, pero nos parece altamente decepcionante y preocupante la prisa que se da el señor Cambray, el Consejo de Educación, en descartar que haya ningún acoso, como ya lo hizo en el caso de Kira López, aunque luego le desmintiera incluso el síndic de Greuges y el tema todavía esté una y otra vez se archiva judicialmente y una y otra vez se va a abrir la investigación. En este caso creemos, no sabemos exactamente qué ha causado esta tragedia, pero no se puede descartar ninguna de las opciones, tampoco ninguna de las que tú has puesto encima de la mesa, y con la mayor responsabilidad y prudencia pedimos que se aclare, que se investigue y que no se tape nada y que si se depuran responsabilidades se depuren hasta el final. Bueno, vamos a ir por partes, que decía Jack el Destripador, querida Ana. Muchas gracias. Bueno, la imagen de la bandera, quería preguntarte por ella concretamente, porque Inés Arrimadas creo que hizo una actuación espectacular, una imagen que nos ha quedado a todos y que de verdad que simbólicamente ha significado mucho, moviendo la bandera al lugar donde se merece y denunciando esta cuestión. Cuando ves este tipo de actos, que vosotros en Cataluña, vamos, estáis curados de espanto, esto no es nada comparado con lo que se ha hecho en Cataluña, con la bandera de España y con cualquier símbolo nacional. ¿Cómo paramos a esta gente que parece, oye, impune absolutamente y que puede hacer lo que le dé la gana con nuestros símbolos, que claro, cuando le haces con los suyos seguro que se enfadan y se rasgan las vestiduras, porque luego llevan el discursito este de que las banderas no dan de comer, como el señor Rufián, pero hazlo tú con una estelada o hazlo con alguna bandera que les represente a ellos, ¿no? Pues mira, precisamente os comentaba que hoy he estado en la Universidad Pompeu Fabra, que es uno de los feudos del catalanismo puñetero, con un valentísimo acto organizado por los jóvenes de Sacabát, que como sabéis son una organización estudiantil que lucha por la libertad, lucha por nuestros símbolos. Hoy habían convocado un acto en memoria del terrorismo de Terra Lliure que existió en Cataluña. Ha venido Arcadi Espada, ha venido Fustefar, la verdad que está un acto que ha estado muy bien. Han recordado que hace un año exacto a estos estudiantes les agredieron físicamente en el campus universitario. Me acuerdo que yo acudí allí con Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos de Cataluña, y Carlos en persona tuvo que encararse con un joven fascista catalán que autoproclamadamente antifascista y que quería seguir, digamos, agrediendo a los jóvenes de Sacabát. Allá salió Julia Calvet con un ojo a la funerala. Y los jóvenes de Sacabát, al acabar el acto, han colgado una preciosa, maravillosa, inmensa, radiante bandera española de uno de los balcones de la universidad. Nos hemos quedado allí, como quien dice, custodiando la bandera a todos los asistentes, porque a partir de ahí miradas de odio, insultos, hijos de puta y tal. Y de hecho, cuando no la han podido dejar allí colgada todo el rato, porque estamos convencidos de que si ahí se hubiera quedado, en este momento la bandera estaría llena de ofensa, de escopitajos, de alguna cosa, todo lo han plegado y con todo el mimo del mundo la han vuelto a guardar. Como tú bien dices, yo creo que las banderas sí dan de comer porque claro, quien más critica el símbolo del vecino es quien más se sulfura si le tocas el propio, pero lo que tenemos que tener muy claro en España es que la bandera española no solo representa una identidad nacional, que también, una identidad nacional que a todos nos enorgullece y nos llena de alegría. Yo cada vez que veo la bandera española se me ensancha el corazón, igual que cuando veo la catalana o la de Barcelona o la europea. Es que cuando tú te dejas colar el marco mental de quitar la bandera, no te están quitando solo la bandera, te están quitando toda una historia de luchas por las libertades, de derechos constitucionales. O sea, se empieza dejándote quitar la bandera, se sigue dejándote quitar la lengua,
colándote, digamos, políticas antibilingües y te acabas, bueno, te encontrando sin una casa para vivir, porque, digamos, las mismas personas que nos quieren oprimidos simbólicamente, pues nos quieren muertos de hambre a todos y solo pagando impuestos para pagar su juerga bolivariana, como es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pretende romper el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv y que ya se ha apuntado a la moda de los radares lingüísticos, de las multas lingüísticas, que quiere cazar a las personas que hablan español en Barcelona y ponerles multas. Y yo ya he dicho, como candidata a la alcaldía, que bilingüismo o nada, que Ciudadanos en la alcaldía de Barcelona va a preservar el bilingüismo por encima de todo, y quien quiera, no que le votemos algo o votarnos a nosotros, que le demos los buenos días, que les saludemos por la mañana, tiene que garantizar que el Ayuntamiento de Barcelona es bilingüe y respeta la realidad bilingüe de Cataluña. Y esto, hoy en una entrevista me han preguntado, pero bueno, mujer, pero esto no es tan importante como las superillas o yo qué sé, o el acceso a la vivienda. Pues sí, es igual de importante, porque la cultura, la lengua, los símbolos son el urbanismo del alma, y cuando tú te dejas tocar lo que te representa, lo que te garantiza tus libertades y tu dignidad, de ahí a dejarte comer las otras libertades no va nada. Claro. Pues yo, Ana, la verdad que esto no es muy de periodista, pero te tengo que decir que ojalá seas tú la alcaldesa de Barcelona, por el aprecio que te tengo. Gracias, José. Y porque creo que le vendría muy bien a una ciudad maravillosa donde se conocieron mis padres y donde creo que Ada Colau no lo está haciendo bien. Sobre la moción de censura, es que de verdad, a mí me ilusionó tanto cuando Ciudadanos dio ese paso adelante. Dije, joder, ha vuelto Ciudadanos. Y ahora, yo es que no entiendo exactamente. Me vas a perdonar. O sea, yo entiendo que te interrumpa. Es que sí, no ha vuelto, es que no nos hemos ido a ningún lado. Lo o sea, sé. A ver, Ciudadanos, pero esto no es como el Tinder. A ver, esto, o sea, Ciudadanos no puede ser maravilloso cuando hace todo lo que a ti te gusta y ausente o horripilante. A ver, a mí, por ejemplo, hay cosas que hace Vox que me gustan, por ejemplo, está su firmeza contra el independentismo, y hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo defiendo el derecho a la eutanasia y Vox no. Y por eso ellos están en un partido y yo en otro. Pero a ver, Ciudadanos no es como el Estado de Israel, no es de quita y pon según el día. Ciudadanos vino para quedarse, no se va a ir a ningún sitio, yo no me voy a ir a ningún sitio, y defendemos un espacio, defendemos un modelo de constitucionalismo, de antisanchismo, de como lo quieras llamar, que es más liberal que otros, como es legítimo que otros sean más conservadores o que defendan otro espectro ideológico. Pero digo, no convertamos el antisanchismo en un antifranquismo de vía estrecha, controlado por los comunistas como en la época de la Segunda República Española, ¿entiendes? Pero Ana, entiendo perfectamente que cuando el candidato es Santiago Abascal y defiende una serie de postulados, ustedes digan, oiga, no estamos de acuerdo, porque todo el mundo sabe que la moción de censura es constructiva y es para presentar a un presidente del gobierno. Que es verdad que no dan los números, pero como no dan los números, por ejemplo, cuando contra Irene Montero se presentan ciertas iniciativas, o contra el señor Marlaska, o se presentan ciertas leyes, claro que no dan los números, pero ponen encima de la mesa un debate. Y yo creo que el ejercicio que ha hecho Vox de presentar a un tipo, en este caso el profesor Tamames, que tiene una cierta envergadura, que puede estar muy de acuerdo en el aspecto económico con ustedes, es un gran liberal y es una persona que ha hecho esa transición del antiguo PC a lo que hoy conocemos como ese liberalismo. Yo creo que es conveniente que demos una imagen a los españoles de esperanza, de contra Sánchez hay algo unido. Usted dice, es una moción contra el PP. ¿Usted que el señor Tamames va a elevar el discurso a cargar contra Feijóo o a cargar contra Sánchez? ¿No cree que esa unidad es lo que esperanza? Si yo lo que busco es esperanza, ese bien, ese valor que es la esperanza. José, pero la unidad no es lo que yo te diga y tú te callas, así no se consigue la unidad. Entonces, yo te he empezado diciendo que, mira, yo tengo el mayor de los respetos por el señor Tamames y todavía me haría más gracia que el candidato a esta moción fuera directamente Fernando Sánchez Dragó, al que adoro. Pero seguiría siendo un chiste de moción de censura. A ver, cuando digo que es una moción de censura contra Feijóo, es porque creo que es una moción que evidencia la cobardía de Feijóo de no querer a lanzar una moción de censura. Nosotros, si tuviéramos ahora mismo, si los votos que tuviéramos, si tuviéramos ahora mismo los diputados proporcionales a nuestro coraje, 35. Te aseguro que nosotros encabezaríamos la moción de censura. Pasa que como no nos lo podemos permitir. Entonces,
creemos, precisamente, tú me hablabas de unidad, pues estas reyertas entre primos y cuñados entre el PP y Vox no dan precisamente una imagen de unidad. Estoy de acuerdo. Y realmente, a ver, a mí no me pueden intentar imponer una unidad cuando en realidad lo que se persigue es otra cosa. Nadie se cree que el señor Tamames, y también te diré que es muy triste que partidos que digamos que han alcanzado unas determinadas mayorías en la Cámara, a lo mejor son mayorías inmerecidas, porque si en todos ellos no nos sale un candidato serio a la moción de censura, igual habrá que esperar a que Ciudadanos vuelva a tener la mayoría que se merece, porque nosotros sí tenemos Llenga y Fetch que decimos en Cataluña. Ahora, yo perdona, pero yo asumo mis errores, no los de los demás. O sea, claro. No tengo por qué firmarle un cheque en blanco a Vox ni a PP, como no les pido que me lo firmen a mí. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, pues también hay quien nos reprocha amargamente que no podamos ir unidos, pues a PP, Ciudadanos, pero es que resulta que en algunos temas defendemos cosas muy distintas. Por ejemplo, el PP le ha votado en Cataluña presupuestos a Ada Colau, el PP ha abandonado a Cataluña cuando le ha interesado y ha preferido hacer pactos del Majestic y tal. Vox, ahí está, con 3 escaños. Contra el independentismo, con 3 escaños, sí, y nosotros tenemos 6 en el Parlamento. Entonces, Vox, por ejemplo, te digo, estamos muy cerca de Vox en combatir el independentismo, pero no podemos suscribir el discurso de Vox en otros ámbitos, como ellos, yo no les pido que suscriban el nuestro. Cuando hablamos de aborto... Si yo no les digo que se afilien ustedes a Vox, ni los de Vox se afilien a Ciudadanos, pero que escuchen el discurso de Tamames. Imagínense que Tamames presenta Unidad de España, yo voy a escuchar censura a los independentistas, un buen Estado de Derecho. Que sí, pero José, yo puedo escuchar atentamente el discurso del señor Tamames como escuchar un buen concierto de Sinatra, pero los dos sabemos que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Y entonces a mí lo que lamento es que, bueno, a ver, yo creo que el señor Feijóo tenía que haber lanzado esta moción de censura como le corresponde como actual, porque el señor Feijóo, claro, es el líder. Ya sí que él no está en el Congreso, a lo mejor el PP podía proveer no sé, haber pensado algo, no lo ha querido hacer, entonces Vox, el objetivo de este movimiento de Vox, yo creo que no es tanto derrocar a Sánchez, que saben que no va a ocurrir, como poner en evidencia pues esta cobardía, esta cobardonería del Partido Popular, cosa que es legítima, pero no me habléis de unidad, entonces, háblame de otra cosa, háblame de líos de familia y de cena de cuñados. Porque háblame de ti, cantaban los Pecos. Del señor Tamames va a ser maravilloso. Solamente es una pieza oratoria estupenda y yo ardo en deseos de escucharlo, pero no confundamos el espectáculo con la política. Claro. Para acabar, el minuto que nos queda, doña Ana Grau. Bueno, es que de verdad no sé muy bien qué decir ante lo que estamos viviendo con estas dos hermanas. Bueno, eso es horroroso. Es que es horroroso, ¿verdad? Es que ¿hasta qué horrible, punto? Es horrible. Y además, ¿estáis recibiendo estas denuncias en las escuelas de ese señalamiento, de esas razones por las que han podido llevar a esta chica a hacer el drama, que es una lacra que está afectando a España de una manera tremenda, tremenda? A ver, yo quiero insistir, y toda prudencia es poca, que en el caso de Sallent, de las hermanas de Sallent, tenemos que esperar que los Mossos culminen su investigación, tenemos que saber qué decían esas cartas manuscritas que las dos pobrecitas criaturas dejaron antes de saltar al vacío, que es estremecedor. Se me pongo en lugar de sus padres y se me cae el alma. Ahora hay muchos adolescentes en situación de vulnerabilidad. Yo hago un llamamiento a todo el mundo incluye a cualquiera que señale por cualquier razón, sea por razones, pues eso, relacionados con el género, sea relacionado con hablar una lengua o hablar con la otra, que se lo piensen, que estamos hablando de niños. Yo siempre digo, cuando hablo del tema de la lengua en la escuela, que no estamos hablando de leyes, ni siquiera de sentencias, que estamos defendiendo niños, familias, personas. Tenemos hay un concejal de Ciutadans en el Prat de Llobregat que ha conseguido que el Parlamento Europeo, que la Comisión Europea atiendan su caso, porque él presentó una queja por el tema de no dar el 25%. Tiene un hijo con necesidades especiales. Pensemos que nada de todo esto ocurre al vacío. Insisto, yo no estoy prejuzgando ninguna
de las posibles causas que han aflorado o que han salido en medios de comunicación sobre la causa de esta tragedia de Sallent. Pero pido que no se tape nada, pido que cuando se llegue a una conclusión sólida se saquen conclusiones, sean responsabilidades, se depuren y que no se hagan enjuagues porque son muy graves, están pasando cosas muy graves en Cataluña y en toda España y no lo pueden pagar los más vulnerables, nuestros adolescentes, nuestros niños, que además son el futuro de esta sociedad o deberían ser. Doña Ana Grau, muchísimas gracias, ánimo de cara a este 28 de mayo, creo que nos volveremos a ver antes seguramente y si no siempre nos quedan tamames. Eso es, gracias por su firmeza y por decir lo que piensa en libertad, que eso es importante. Y gracias por dejármelo decir, que no se puede decir en todas partes. Claro, aquí da gusto, por favor, aquí tienes tu casa, Ana Grau. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Pues vamos a seguir hablando en este caso de imposiciones. Hemos hablado de la catalanista separatista y ahora vamos a hablar de la proetarra, que todavía continúa. Han ganado la batalla, señoras y señores. Han ganado la batalla. Y cuando alguien gana, nosotros, cuando los totalitarios, en este caso de izquierda terrorista, ganan, nosotros estamos con las víctimas. Y vamos a hablar con un habitual de la burbuja, don Martín Inestrillas, que se encuentra, nos lo va a contar ahora mismo, intentando presentar el libro que él mismo prologa, ETA, ni olvido ni perdón. Don Martín Inestrillas, muy buenas noches, tardes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estáis? Pues mira, cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado? Pues mira, acabamos de terminar la ofrenda floral en San Sebastián, rodeados de dos cosas, como no podía ser de otra manera, de un dispositivo policial digno de Beirut o de Sarajevo y de un grupo de animales que vociferaban, que insultaban, que insultaban en varios idiomas, que pretendían impedir la ofrenda floral y el acto de desagravio y de recuerdo a las víctimas del terrorismo, un día como el de hoy, en el que, entre otras muchas víctimas, se celebraban o se conmemoraban el asesinato precisamente de algún diputado o de algún miembro del Partido Socialista, ¿no? como era el caso de él, la fecha exacta de hoy. Un diputado o un militante socialista que se ha encontrado con que el Ayuntamiento de San Sebastián ha emitido una nota de rechazo de nuestro acto por distintas razones que nada tienen que ver, por supuesto, con lo que estábamos haciendo y que ha sido firmada por todos los partidos, menos los tres concejales que tiene el Partido Popular, entre los cuales se encuentran los del PSOE, precisamente el día en que se celebra o que se conmemora el asesinato de uno de los suyos, ¿no? Tristemente, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? En este momento estamos siendo escoltados por la chancha entre San Sebastián y Guecho, a donde nos dirigimos para tratar de presentar un libro que ya se nos ha anunciado que por tercera vez el hotel va a tratar de impedir que se celebre, o mejor dicho, ha cancelado nuestro contrato, pero que igualmente ya no podemos seguir jugando, vamos a seguir, llevar hasta allá a tratar de presentar ese libro. Como no, la Ertzaintza va con la cara tapada, la Ertzaintza va con los verdugos clásicos a los que estábamos acostumbrados en épocas pretéritas. Eso que teóricamente ha pasado, eso que teóricamente ha acabado, eso que supuestamente era que ya habíamos acabado con el terrorismo y que el Estado de Derecho habría vencido supuestamente al terrorismo, pues resulta que hoy el dispositivo policial enorme, muy grande, que ha cerrado toda la plaza donde se celebraba el evento, lleva, como llevaban antaño, los verdugos para proteger su identidad. No sabemos de quién la tienen que proteger, si todo era un proceso perfectamente establecido de paz, pero siguen yendo con sus verdugos. Es verdad que se han portado bien, que están acompañándonos, que están dándonos escolta entre las dos ciudades, porque consideran que esa escolta es necesaria. Y esa escolta, sin esa escolta, podríamos ser también agredidos en este espacio de libertad y democracia en que dicen que se ha convertido esto que ellos llaman Euskadi, que el resto del mundo llamamos Vascongadas. O sea, que nos quede bien claro.
unas víctimas del terrorismo, como es tu caso, como es el de algunos que os han acompañado, para hablar de un libro que conmemora precisamente a las víctimas, tiene que sentirse escoltado como si fuesen auténticos criminales, censurados, votados por parte de PSOE, Bildu, PNV, todos menos el Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, para que no celebréis un acto de víctimas. Y todavía nos cuentan películas de que aquí ha ganado la democracia y que ha ganado el bien, pero Martín, es espectacular lo que está sucediendo hoy, ¿eh? Es muy triste que el PNV, que Bildu, que es quien pone en marcha la iniciativa, que los diversos láteres que tienen el ayuntamiento, o que la propia Kale Borroka, en versión que la que quieras, Jarray o cualquiera de sus herederos, haga lo que está haciendo hoy, es triste, pero es esperable. Pero que toda una corporación municipal, que todo un ayuntamiento, enfrente de su consistorio, en un acto que ha sido solicitado por escrito previamente, en el que se anunciaba que el objetivo era única y exclusivamente presentar nuestros respetos al monumento de las víctimas del terrorismo. En un día, podría valer cualquiera del año, pero en un día en el que además se conmemora el asesinato, como digo, de uno de los 12 miembros asesinados por ETA del Partido Socialista. Que el Partido Socialista sea el que acompañe esa moción, señalando como fascistas, señalando como franquistas, señalando como gente contra el proceso de paz, señalando todo lo que se les ha ocurrido en esas palabras, diciendo cosas como que lo que en realidad pretendemos es apoyar la lucha, la guerrilla, con el Partido Socialista de por medio. Tiene narices, ¿no? Tiene narices que ese sea el objetivo o el contenido del comunicado. Es muy triste. Como es muy triste, y eso también forma parte del miedo, que no es que esperáramos una gran afluencia de gente, no es que esperáramos, el miedo es libre y esto es una demostración más de cómo se vive en Vascongadas, de cómo se vive hoy, no de cómo se vive en lo que ellos llamaban los años del terror, de cómo se vive hoy, donde las personas tienen que salir de un garaje escoltadas por la chancha, o donde los asistentes pretendidos no se pueden acercar porque toda la plaza está cercada para poder dar protección, porque el miedo les impide acercarse. Desgraciadamente, esa es la situación en la que vivimos. Las víctimas del terrorismo, las directas y las indirectas, son las que hoy, como antaño, tenemos que seguir saliendo con todo nuestro desparpajo, pero tenemos que seguir saliendo teóricamente escoltados y amparados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Es inaudito, o sea, yo no sé, de verdad, esta es la prueba palpable de que ETA ha ganado la batalla, que ETA sigue imponiendo su criterio. Te quería preguntar, ¿cuánta turba de personas había? ¿Cuántos eran los que os han intentado atacar? Y si eran juventudes de Bildu, de la antigua Ribatasuna, ¿se identificaban de alguna manera? Bueno, se identifican dando alaridos y con pancartas de esas escritas en lo que ellos deben llamar vasco. Lo que bien se entendía mejor eran las alusiones personales, las alusiones a mí, a mi familia, a mis ancestros y a todos los que estábamos allá. Esas se identificaban muy bien porque iban precedidas. ¿Qué te han gritado, Martín? De mi apellido, bueno, de todo, desde asesino a fascista, pasando por cualquiera de las cosas que se te puedan ocurrir, pues las han dicho todas, ¿no? Y ahí sí que hablaban muy bien el español, independientemente de que la mayoría de los gritos han sido hechos en vasco, ¿no? Pero sí, ahí se entendía muy bien. El número, pues casi tantos como el Chinas, pues no lo sé, 50, 40, no me he puesto a contarlos, pero lo suficiente para haber tenido una serie de enfrentamientos con la chancha, de haber tenido que ser rechazados por la chancha levemente, tampoco es que hayan sido muy valientes los budaris de esta tarde, pero lo suficiente para que hayan tenido que tener un pequeño conato en el que ellos se justifiquen a su vez por lo que deben considerar su trabajo diario, porque una de las cosas que sorprende es que a las 5 de la tarde de un jueves, en el que por eso tampoco preveíamos una gran afluencia, no se trataba de eso en este caso, en San Sebastián, era más la ofrenda, tampoco esperábamos que pudiera haber demasiada gente, pero como esta gente no tiene otra misión que mantener el estado de terror y el estado de sitio de San Sebastián, pues ellos sí estaban, claro, estaban los policías que estaban trabajando, y estaban los energúmenos que estaban haciendo su tarea de mantener el estado de terror en el que vive Vascongadas en España. Para acabar, Martín, ¿qué se te pasaba por la mente con esos insultos cuando veías a esa algarada
de gritos cuando te has enterado que el PSOE, que Bildu se han puesto de acuerdo para intentar censuraros, y también que nos cuentes pues dónde vais a presentar finalmente el libro. Pues mira, la primera parte, mucha pena, porque uno espera que con independencia de que haya un grupo de animales haciendo el salvaje, pues todavía quede unos restos de no sé, de comprensión, de lo que sea, ¿no? Hoy hemos visto como algunos partidos, como Vox, por ejemplo, o como Partido Popular ayer, que no sé, que se negó a firmar esa petición, pues serán conocedores de los dos hechos principales, de que hoy se conmemoraban determinados atentados y de que nosotros íbamos a estar allí. Pero allí no estaba ninguno con nosotros. No es obligatorio, no cabe duda de que no es obligatorio, pero demuestra y da una enorme tristeza que, como siempre, las cosas tengan que seguirse haciendo a iniciativa de las víctimas y no del Estado y no de las instituciones, es más, en contra de las instituciones. Eso da mucha pena y me he sentido dolido. Respecto de lo que hacen los animales, no. Respecto a lo que hacen los animales, no, porque lo espero, porque me hace gracia y porque incluso me satisface saber que la sola presencia de nosotros en Vascongadas les altera tanto la sangre como para que vociferen como bestias, como estaban haciendo hoy. Por ahí no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues hombre, ahora ya estamos desplazándonos hacia el tercer lugar que hemos tenido que reservar en estas últimas fechas, después de que se nos cancelara la sociedad gastronómica donde íbamos a celebrarlo en Bilbao, después de que se nos cancelara el primer hotel donde íbamos a celebrarlo en Bilbao, el segundo hotel, y después de que esta tarde mismo, a lo largo de la tarde de hoy, se nos haya comunicado que el lugar donde teníamos previsto finalmente la presentación del libro, que era Huesenguecho, pues también se nos haya cancelado por la vía de rápida, ¿no? Pero ya hemos dicho, vamos a ir allá, vamos a seguir, tenemos un contrato, tenemos un compromiso, y sobre todo tenemos un compromiso con las personas que quiera que vayan a acudir y que se atrevan a hacerlo, porque no sé si serán 1 o 20, pero una sola persona que esté allá o ninguna que esté allá merecen el respeto de los que han venido hasta aquí, merecen el respeto y merecen que nosotros hagamos el esfuerzo de venir a hacer lo que hemos venido a hacer, presentar simplemente un libro memorialístico, un libro de reconocimiento de lo que ha sido y es el estado de terror que ha durado 60 o 60 y tantos años y que hoy, evidentemente, no podemos dar por concluido. Querido Martín de Estrellas, pues te dejamos en ese viaje que estás haciendo. Desde la burbuja no hemos podido estar ahí contigo ni con todos vosotros, pero nuestro corazón sí que está con vosotros, con las víctimas, y de verdad que siento mucho lo que habéis tenido que pasar, pero tenéis una valentía que no os cabe en el pecho, así que gracias, de verdad, porque sois un ejemplo absoluto, así que ánimo y mucha fuerza. Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Gracias de verdad. Madre del amor hermoso. Esta es la realidad que viven las víctimas del terrorismo cada vez que quieren pues tener cualquier tipo de homenaje con sus familiares. Así les trata el PSOE de Sánchez, que bueno, pues se ha visto en Bildu un aliado absoluto para cercenar los derechos de las víctimas, por cierto. Pero vamos a hablar de algo mucho más maravilloso, que es el cine. Cine. Más cine, por favor, que la vida es un cine, que la vida es un cine y los sueños cines son. Hacía mucho tiempo que no le cantaba yo esta canción. Sí, buenas noches. Don Luis Ruiz de Asúa, nuestro querido profesor, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más, José. Bueno, por favor, la burbuja es su casa. Pues muchísimas gracias. Se está hablando muy y mucho de la entrevista con Luis Alberto de Cuenca. Espero que se hable bien. Porque fue una entrevista que nunca agradecer lo suficiente por haber estado casi una hora con usted y con don Luis Alberto de Cuenca hablando de todo. Porque fue una entrevista completa y que recomendamos a nuestros amigos que no lo hayan visto, por supuesto. Bueno, el lunes, la burbuja del lunes, es muy curioso como con un político te tienes que centrar en el tema en cuestión, ¿no? Pero con Luis Alberto se puede hablar de cualquier cosa. Y de cine hablamos también. De cine también, ¿verdad? Es un hoxiano declarado. ¿Le sorprendió la película que eligió en aquel absoluto, avión? En absoluto. Sabía que iba a ser esa porque él es un devoto de Hawks y explicó muy bien además por qué. Y yo comparto plenamente sus gustos. ¿Y hoy nos trae una película de Hawks? Pues no es una película de Hawks, pero es una película de un director
de los buenos de Hollywood, ese que tanto le gusta a don Luis Alberto y a mí, por supuesto. ¿De qué película vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de una película de esas que a mí me gustan particularmente porque son buenos cebos para introducir a la gente en el cine clásico. Pues es una película buenísima, entretenida, que es lo importante. Y es una película además que como digo, está dirigida por un gran director, que es Fred Zinnemann, y la película es Chacal. ¡Hombre! Chacal, ¿eh? Un auténtico clásico. Una película del año 1973, una coproducción franco-británica y que, bueno, está basada en la obra de Frederick Forsyth. Y este Fred Zinnemann, vamos a hablar un poquito de él, porque es que, fíjate, Josué, que estamos ante el ganador de 2 Oscars al mejor director, casi nada. ¿Eh? Y además, de aquella época que había una dura competición. Estamos ante el director de Aquella Eternidad. Fíjate, de Aquella Eternidad, película mítica, rodeada además de una mitología, porque ya sabes que De Aquella Eternidad es la película en que en El Padrino se da a entender que a cierto cantante italoamericano se le dio el papel a cuenta de colocar en la cama de cierto productor, pues cierto, en fin, no, cierta compañía no grata. Y también Un hombre para la eternidad, curiosamente, eternidad en los dos títulos, la vida de Santo Tomás Moro. Es una gran película, Un hombre para la eternidad. Un hombre para la eternidad. Luego también es el director de Julia, por ejemplo, es el director de Historia de una monja. El otro día hablamos aquí de Audrey Hepburn, claro. Y está divina como monja en la película de Fred Zinnemann. Y es el director de una película de esas que siempre están en las listas de las grandes películas de la historia del cine, Solo ante el peligro. Hombre, por favor. High Noon. Pero es que yo de Solo ante el peligro, ahí estoy con John Wayne. A mí no me acaba de convencer. Es una grandísima película, pero ya sabes, Josué, que John Wayne era un gran enemigo de esa película. Y creo que no le faltaba razón. Decía que un serio no tiene por qué pedir ayuda, que lo tiene que resolver a clases solo. Eso de Solo ante el peligro no estaba tan solo, John Wayne. Y es muy curioso porque es de estas películas que en el ideario colectivo es de las mejores, pero que a usted no le gusta. No, me gusta. Vale. Gary Cooper, Grace Kelly, cómo no me gusta, y Fred Zinnemann. Pero el trasfondo de la película, creo que a John Wayne no le faltaba razón. John Wayne luego, y Howard Hawks combatieron esa película con Río Bravo. Es decir, en Río Bravo John Wayne no pide ayuda a nadie. Él ya se apaña solo para ganar a los malos, ¿no? Y claro, sin embargo, en Solo ante el peligro, pues ahí estampas un poquito, tira la estrella en un momento dado, desesperado porque nadie le ayuda, está suplicando ayuda. Y claro, John Wayne nunca habría suplicado ayuda a nadie. Pero en cambio no ha elegido Solo ante el peligro, sino Chacal. Sí, Chacal, porque a mí Chacal me encanta. Chacal es una película que es que desde el primer momento nos tiene atrapados. Y eso es lo que a mí me gusta, que es una película entretenida. Y es que además Chacal está en un contexto histórico que a mí me apasiona, que es esta Europa de los años 60. En concreto estamos en agosto de 1962, en Francia. Y es una Francia que está muy convulsa, porque es que ha habido una independencia de Argelia que ha provocado pues que haya una parte de la población que considere al presidente de la Quinta República, Charles de Gaulle, como un gran traidor a la patria. Y entonces un grupo de veteranos de Argelia, además, pues fundan una organización que es la OAS. La OAS, que es la Organización del Ejército Secreto. Y entonces la OAS se juramenta para acabar con la vida de Gaulle. Y este es el trasfondo de la película. Y es que encima empieza la película ya como si estuviéramos presenciando en directo un atentado. Porque después de un consejo de ministros en el Palacio del Elíseo, la comitiva presidencial sale del palacio y se produce una emboscada, 140 tiros, ¿no? Varios de ellos impactan en el vehículo de Gaulle, pero milagrosamente sale ileso. Y el que dirige el complot, que es el teniente coronel Jean-Marie Bastianzigui, pues va a ser fusilado a los pocos meses. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la OAS está desmoralizada, está llena de infiltrados, tiene a todo el Estado francés luchando contra ella, y los dirigentes de la OAS deciden cambiar la estrategia. Y dicen, nosotros no vamos a poder hacer esto, tenemos que contratar a un asesino a sueldo. Alguien que no le conozca absolutamente nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Que van a contactar con un inglés, vamos a decir, y este inglés dice que acepta el trabajo de matar a De Gaulle. Pero claro, lo acepta a cambio de $500,000 de la época. Esa cantidad astronómica, la OAS acepta el trato y provoca una oleada de atracos a bancos, joyerías y demás para reunir el dinero. Entonces, toda la película no va a ser sino el desarrollo del plan para acabar con De Gaulle por parte de un individuo, él solo, teniendo enfrente a todo el aparato del Estado francés que quiere acabar lógicamente con el complot. Y es apasionante desde el inicio, cómo planea todo, cómo empieza yendo a la hemeroteca del Museo Británico a leer la prensa francesa para ver dónde puede dar el golpe, cómo fabrica el arma, un arma que tiene que ser muy especial, el escenario, cómo falsifica los documentos. Bueno, es apasionante. Y además, ya para acabar ya de que sea apasionante, resulta que tenemos tramas superpuestas con presencia, por ejemplo, de una espía de la OAS que se hace amiga de un alto dirigente de la seguridad del Estado francesa para sacar información, para saber hasta dónde
tiene controlado el complot de la policía, del ejército y demás. Bueno, es una película verdaderamente apasionante. Por supuesto, no vamos a decir cómo acaba. Esa es la cuestión. Que acabarán con De Gaulle, no acabarán con De Gaulle. Da lo mismo, porque es que se puede ver una y mil veces, porque el desarrollo de la trama es apasionante. Se me ha ocurrido una pregunta que hacerle. ¿Podría haber un Chacal a la española? Es decir, haber hecho esta película en España con un presidente. En España, pues vamos, aquí tenemos un ejemplo. Lo más que sería. Aquí tenemos un ejemplo de un presidente asesinado, un magnicidio, que fue el del almirante Luis Carrero Blanco. Eso es. Que hay por cierto, una gran serie que se hizo para televisión de 2 capítulos sobre ese atentado. Y es que es en esos años 60, 70, claro, que son los años de plomo, del terrorismo, es una época que a mí me interesa mucho. Sí. El terrorismo ahora, sobre todo mi generación, lo ve como un marciano, como el que ha visto un marciano, pero ha habido una generación que ha estado absolutamente acostumbrada al terrorismo y a este tipo de golpes. Y yo creo que esa Chacal muestra esa manera de hacer un plan. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? No, totalmente. Además, es una Francia muy, muy convulsa. Claro, son los años 60. En verdad, los años duros del terrorismo en Europa fueron los años 70, con la Baader-Meinhof, con las Brigadas Rojas, el caso Aldomoro. Con el IRA. El IRA, pues bueno, el IRA se extiende muchísimo. Vamos. Claro. La ETA en España, que surge en esos años. La ETA, por supuesto, el IRA y ETA son las 2 organizaciones que más han durado. Han perdurado. Pues vaya pedazo de argumento de esta película que engancha y que seguro que nuestra audiencia ya está queriendo ver. Oye, antes de introducirnos en guiones y tal, claro, otras personas habrán visto Chacal de Bruce Willis. Sí, hay que tener cuidado porque hay 2 chacales. Claro. Vamos a ver, la película de Bruce Willis y Richard Gere no está mal, o sea, se deja ver. Yo la he visto y he pasado un buen rato, pero creo que no llega ni de lejos a esta. Pero vamos, que vean las 2. ¿No? ¿Qué tal está el guión de esta película? El guión es fenomenal, porque claro, esta película está basada... Siempre nos gusta hablar mucho del guión, pero es que en este caso el guión parte de una novela de estas superventas. En España se vendió muchísimo. Yo tengo como oro en paño la edición de editorial, esa colección Reno, maravillosa, de Chacal, que leí de joven, que es, por cierto, otro de los aciertos de esta película, que la ves de joven y la ves luego de mayor, y es que está mejor aún. O sea, es que ha envejecido perfectamente esta película. Y entonces, la novela es de Frederick Forsyth. El guión lo hizo Kenneth Ross, pero está basado en la novela de Frederick Forsyth. Frederick Forsyth es todo un personaje, aún vive, afortunadamente, es el autor de novelas que se han vendido muchísimo. Todas estas tramas político-policíacas, misterios de la historia, está muy bien. Es el autor de Odessa, ¿no? Esa novela sobre los antiguos miembros de las SS, El Afgano, La alternativa del diablo, El cuarto protocolo, que se llevó al cine. Hay varias novelas de Frederick Forsyth que se han llevado al cine. Para mí esta es la mejor, pero El cuarto protocolo con Michael Caine está muy, muy bien, esa película, con Pierce Brosnan, por cierto. Un Forsyth que es todo un personaje. Este estudió en la Universidad de Granada, fíjate, Josué. Y este tipo fue 20 años, por lo menos, porque estos nunca se sabe cuándo dejan de serlo, espía del MI6. O sea, este sabe bien lo que dice, porque estos eran todos espías, ¿eh? Es una vida apasionante la de ¿Usted ha querido ser espía alguna vez? Pues sí, por supuesto. Espía yo todos estos oficios de las películas y de las novelas, he querido ser todo eso. Pero... Porque es muy curioso de Chacal, de las cosas que más enganchan son las tramas que se van produciendo cuando el plan es el que es. Sí, es una sola dirección, pero las tramas es muy, muy interesante cómo te engancha la película. Hay unos actores muy buenos en esta película. ¿Cuál es el esas tramas que comenta están protagonizadas porque, por ejemplo, tenemos, pues yo qué sé, por mencionar alguno, Michael Lonsdale, por ejemplo. Michael Lonsdale, los aficionados lo reconocen porque este es el abad de la película esta de El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Es el abad. Este hombre murió hace un par de años, era pintor también. Y aquí lo hace muy bien porque este es detective, es este cerebro que intenta combatir al otro cerebro que quiere matar a De Gaulle, ¿no? A Michael Lonsdale. Luego tenemos, por ejemplo, a 2 actrices, esta Delphine Seyrig, por ejemplo, que es una mujer rica que se cruza en el camino de Chacal. Vamos a decir lo que pasa. Es Colette. Es una Delphine Seyrig que ha protagonizado títulos pues, muy significativos del cine. El año pasado Marienbad, por ejemplo, esa película de Alain Resnais, o El discreto encanto de la burguesía, con Luis Buñuel, Delphine Seyrig. Luego tenemos a Olga Jospicot, uno de los rostros más bellos que jamás han pasado por la historia del cine, por las pantallas. Es una actriz bellísima que aquí va a hacer el papel de esa chica que sacrifica su vida por amor trabajando para la OAS de espía, por un motivo de amor, que se nos deja entrever a través de unas fotografías y unas cartas, ¿no? Fíjate, Josué, que esta Olga Jospicot se suicidó. Vivía en un 5º piso enfrente del Sena y se arrojó el 19 de junio del año 1997, se arrojó en circunstancias que aún no se han aclarado hasta hoy.
Olga Llospicó, grandísima Hoy actriz. hemos conocido la noticia del suicidio en un pueblo de Barcelona de unas chicas. Hablamos de Morrison el martes en el rock, la verdad que... Sí. Pero las circunstancias de este caso fueron muy extrañas. Y esta chica trabajó, por ejemplo, con Woody Allen en La última noche de Boris Grushenko. Es una actriz muy significativa. Y luego el chacal es Edward Fox. El chacal es Edward Fox. Claro. Aquí llegó al estrellato, por supuesto, es un actor británico. Aún vive Edward Fox. ¿Y es la película que le encumbra? Sí, totalmente. Y yo para mí que es la mejor. Tiene películas muy buenas bélicas. Esas películas bélicas tan buenas inglesas. Sale, por ejemplo, en Un puente lejano, en La batalla de Inglaterra, en Fuerza de Navarone. Sale en alguna James Bond, en esta de Solo se vive dos veces. Sí. Sale también. Pero bueno, aún vive y yo creo sinceramente que este es el mejor papel de Edward Fox. Sí. No le van a presentar Vox en la moción de censura, yo creo. ¿A Edward Fox? A Edward Fox. Bueno, tiene Edward Fox, vamos a ver, si no me falla la memoria, nació en el año 37. Entonces tendrá, bueno, es un chaval. Hombre, comparado con Ramón, vamos, espectacular. Edward Fox. Y está muy bien en esta película, ¿verdad? Está muy bien. Lo hace, no nos podemos imaginar otro chacal. Además es que es el típico, es un tipo seductor que sabe hacer de todo, falsifica documentos, manipula coches. Es que es el típico que a los que no somos pues muy diestros le admiramos. Nos da una envidia que sabe hacer de todo, ¿no? Este hombre. Y además se menciona en la película que ella ha debido hacer algún trabajo, no de manitas precisamente. Por ejemplo, se menciona que como que fue el asesino de Trujillo en la República Dominicana. Y también a ese tipo del Congo. O sea, que este debía ser un asesino a sueldo, vamos, pero el número uno de la época. Tremendo, el asesinato de Trujillo, el dictador dominicano, amigo de Franco. Sí, está enterrado ahí. Efectivamente. Sí. Pues por cierto, creo que está en el Prado. Sí, ahí le tenemos a Trujillo y bueno, Chacal ahí aparece ese nombre. La verdad que es una película, ya les digo, que les va a enganchar absolutamente. Da rabia no desvelar el final. No. Pero no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Evidentemente. ¿Por qué hay que ver esta película en 2023? Por muchas cosas. Bueno, lo primero es entretenidísima. O sea, los que lo vean, es una película que dura más de 2 horas, ¿eh? Sí. Pero es que se nos pasa volando. No hay un momento de aburrimiento en esta película. Solo por eso habría que verla. Pero a mí me gusta esta película sobre todo, fíjate, Josué, porque es que retrata muy bien esa Europa que a mí me gusta mucho, esa Europa de los años 60, tan diferente a la de ahora, ¿no? Esa Europa... Pues es lo fácil que era pues, pasar las fronteras, este hombre cómo manipula los documentos. Es este mundo antes de Internet, antes de la informática, ¿no? Y cómo ahí desde su casa pues ahí cambian las fotos, cambian los sellos. Es decir, es otro mundo que sobre todo la gente joven yo creo que le va a llamar mucho la atención de cómo funcionaban las cosas antes de la informática. Por ejemplo, vemos el trabajo policial tremendo, hacían falta miles de agentes, toda la documentación, los papeles, ¿no? En ese sentido, a mí es una película que me interesa mucho y un poco también por lo que hemos hablado antes, de cómo refleja esa Europa que en esos momentos estaba teniendo un crecimiento económico enorme, era una Europa idílica, vamos a decir. Pero claro, se estaban incubando ya una serie de cosas que van a reventar luego, consecuencia pues, de tanto de los extremismos políticos como del proceso de descolonización. Y eso se ve muy bien en esta película. Entonces, de Gaulle, yo creo es que uno de los representantes de esa De Gaulle es una figura apasionante en la historia, héroe, villano, en fin, en este caso, pues claro, la OAS es el enemigo público número 1 de la OAS porque, claro, consideran que ha traicionado a Francia al conceder la independencia de Argelia. Bestringe en alguna entrevista dice, fui muy anti de Gaulle, pero he de reconocer que tenía razón. Pues conociendo la trayectoria vital de Jorge Bestringe, seguro que esta película, esa novela, seguro que le gusta mucho. Chacal, sí. La película que le gusta a Jorge Bestringe. No lo sé. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El jueves siempre. Más y otra película. Más, no sé si mejor, pero más. Sí. Seguro que de acción, seguro que, o a lo mejor no, nos cambia. No, nos gusta ir cambiando. Sí. Nos gusta ir cambiando. Esta como es de acción, pues el jueves que viene pues ya se nos ocurrirá otra que sea de, no sé, de amor o de enamorados. O musical, o yo qué sé. Ya veremos. Usted hay miles de películas. Nos sorprende, pero estoy muy de acuerdo con usted que Chacal es una de las películas que si ustedes no están acostumbrados al cine clásico, es una manera de introducirse. A mí me gustan esas películas precisamente por eso. Porque son cebos, porque son muy buenas. Por un chico joven que, pues por curiosidad, un día empieza a ver esta película y dice, caray, pues esto está muy bien. Claro. Porque es muy difícil que a alguien no le guste esta película. Hay otras que tienes más riesgo de... Pero esta película en concreto es apasionante, hasta la escena inicial, lo que ha comentado antes, el tiroteo, está muy bien. Muy bien, muy divertida y para todos los públicos. Por supuesto. Absolutamente. Bueno, para todos los públicos sí, yo creo que sí. No, estaba pensando así, he dicho sin pensarlo, pero bueno, no hay ninguna escena, alguna cosilla por ahí, pues claro, no podemos decir. ¿Con qué edad la vio usted? Pues yo la vi de esta película, la vería quinceañero. Y luego estuve sin verla un montón de años. Y cuando la he vuelto a ver, me ha gustado incluso más.
Pues eso es muy bueno. Eso. Pues nada, queridos amigos, nosotros nos despedimos, como siempre les digo, que no se lo cuenten, porque para eso estamos nosotros aquí en La Burbuja. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.